Tiempo de revista. La revista no le gustaba al cardenal Segura. La blanca doble. Doble no, triple. Van a ser los recuerdos de 3 alternativas por aquella época: Litri, Ordóñez y Manolo Vázquez. El cine de contenido taurino llegaba a Sevilla, pero no a los cines, a la calle. Se rodaba El sueño de Andalucía, con Luis Mariano y Carmen Sevilla. La película que sí llegó a la cartelera fue Gilda. Menudo escándalo y vaya calor. No me extrañaría que algún sevillana, después de ver Gilda, se fuera a darse un baño a la playa de María Trifulca. También tembló la tierra y moría Queipo de Llano. Y por aquel entonces salía por primera vez la Hermandad del Salvador. Sevilla se iba al rocío. A pesar de todo, a pesar de algunos y del cardenal Segura, desde luego, aquellos fueron tiempos de revista. En 1950, la maestranza se llenó de sevillanos por culpa de una película. El sueño de Andalucía, con Carmen Sevilla y Luis Mariano. El botijero, ¿se acuerdan? Rosario y Antonio se separan y Miguel Báez Litri tomaba la alternativa. Eran tiempos de restricciones y de trenes de tercera. Ese mismo año de 1950, la gracia de los sevillanos no tenía límite. Se llevaron una representación de la feria a Tánger. Empezaron a visitar nuestra ciudad importantes personajes, como el inventor de la streptomicina, al que podemos ver en estas imágenes. Pero lo que más huella dejó aquel año fueron las visitas de Ava Gardner y Rita Hayworth. Carlos Colón nos lo cuenta. La visita a Andalucía de estrella del cine, en el año 50 se producen la de Ava Gardner, la de Sir Alexander Korda y Carol Reed y la de Rita Hayworth en noviembre de 1950, suponía un poco un fenómeno parecido al de la Rosa Púrpura del Cairo, al revés. Ahí no eran los andaluces, pobres ellos que no podían, los que entraban en la pantalla para vivir la fabulosa vida del cine, sino las estrellas de la pantalla las que bajaban de ella para convivir, para mostrarse como seres venidos de un más allá fabuloso y mítico que era el Hollywood de la edad de oro de los estudios que aún duraba. Rita Hayworth visitó Sevilla en medio de una inmensa expectación a finales de noviembre de 1950, casada con Ali Khan, reciente relativamente su escandalosísimo divorcio de Orson Welles, lo cual le supuso una condena generalizada también en el orbe católico, y a punto de que se estrenara
Su obra mayor, su obra escandalosa, la que marcó toda su carrera y definitivamente la convirtió en una diosa del cine, que era Gilda, estrenado un año después de su visita. El paso de Rita Hayworth por Andalucía y por Sevilla, igual que pocos meses antes el de Ava Gardner, tenía ese carácter de aproximación del dios de la pantalla, de la estrella absoluta, en el momento en que la imagen cinematográfica era la única imagen en movimiento posible, el almacén de sueños del público, y era el entrar en contacto con alguien que, por otra parte, y curiosamente, volvía a sus orígenes. El padre de Rita Hayworth era un bailador oriundo de Sevilla, de Castilleja de la Cuesta, y el apellido de Rita Hayworth es Rita Cansino. Igual refresca al pobretón que aquel buen hijo que en su cortijo hace el papel de... Fue una de las películas más hermosas que he hecho yo en mi vida, con Luis Mariano. Yo creo que todo Sevilla se echó a la calle para recibirnos, para recibir a Luis Mariano, para oír en sus calles el botijero donde va, el ay, 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 el botijero. Y también se echó a esa Plaza Maestranza maravillosa que tenemos en Sevilla, que yo creo que es la más bonita del mundo. Pues allí, Belmonte, padre, no hijo, padre, me enseñó a torear, sí, y toda esa maestranza llena de sevillanos, para demostrarnos ese amor, ese cariño que está en la película, ahí lo podéis ver. Así que ese recuerdo jamás en la vida podré olvidarlo. Mejor que Paquiro y que Pedro Romero en la plaza y a gritar al Él vuelve a España en el año 49 y en el 50 ya él se plantea, pues, sí, 3 objetivos. Primero, el triunfar Antonio, ser él, porque en realidad así sucedía, y triunfar en España, donde no es conocido, como coreógrafo y como bailarín y como bailador. Más como bailarín que como bailador, aunque fue gigantesco, eso por supuesto. Ellos vuelven y traen, como he dicho, 3 objetivos. 1, ser él, triunfar él. Disminuir como digo, el protagonismo de Rosario, incluso romper con ella, porque también vienen las cosas de América, vienen mal. Y el tercero, conseguir sacar a su hermano mayor, Salvador, sacarlo de la cárcel. Pero que llegó a estar condenado a muerte. Aquello se le computó la pena y tenía una cadena perpetua por delante. Antonio le plantea a doña Carmen Polo lo de su hermano Salvador. Señora, pues tengo un hermano en la cárcel y usted puede interceder y quiero sacarlo de la cárcel. Sorprendemos a Miguel Báez cuando se viste en el hotel. Las prendas del traje de luces se van acoplando a la humana arquitectura del lidiador en la hora de la emoción expectante. Son las 3:45 de la tarde del 12 de octubre de 1950. Entre los sones de la banda de música y los aplausos del público, las cuadrillas inician el paseo. Pues la tarde alternativa pues fue un día especial, un día extraordinario para todo el matador que va a tomar la alternativa y ya eres matador de toro, y esa ilusión pues la lleva uno desde que empieza a hacer su meta y todo su querer de torero, de matador de toro y ser figura del torero. Eso es muy importante para todo el que piensa en esta difícil profesión. Entonces para mí fue un día muy señalado y que no me se olvidará nunca en mi vida. Cagancho cede ahora los trastos al litri. Eres litri torero de fama que derrocha majestad y valor y se estremece la plaza de España entera con tu asombrosa manera de... Izados sobre la multitud, dan así la vuelta al ruedo y salen de la plaza siempre escoltados por el entusiasmo de sus admiradores. Los portatoreros no desmayan ni se cansan y, convertidos en vehículos humanos de la popularidad y de la fama de los jóvenes lidiadores, les llevan hasta el hotel. Aparicio y Litri inician una nueva época en el toreo y contribuyen a la renaciente brillantez de la fiesta nacional española.
jefatura de obras de la Confederación tiene una doble función relacionada con el incremento de producción de energía eléctrica. Por una parte, los embalses originales... Había restricciones. Hubo restricciones bastante tiempo, y cortaban la luz durante 6 horas. 6 horas teníamos sin luz. Incluso existía una central móvil muy próximo a San Jerónimo. Y esa central estaba montada sobre raíles. Era una central móvil. Esa central, que aparentemente representaba como si fuese una locomotora o un tren, no lo era, sino que venía montada en unos raíles. Y allí producía esa central 6.000 kilovatios hora. Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca se puso a cantar, vino la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la araña se puso a cantar, vino el ratón y la hizo callar. Y el ratón, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y lo hizo callar. Los viajes eran muy penosos porque los coches eran de madera. Había quien se montaba en un carreta a las 7 de la mañana y llegaba a las 12 del día a Córdoba. Y si era un expreso por la noche, unos vagones de tercera, porque la segunda era de Sky, un Sky que te ponía así, si era en verano, pues tardía la parda. Y el de madera, pues fíjese, el de madera eran unas tiras de tabla, que si te llevabas 2 horas allí y luego te levantabas, cuando te tocaba la parte trasera y no lo sentías, hasta que no pasaban 3 o 4 horas cuando iba otra vez la carne a su postura. Luego teníamos unos vendedores que no eran legales, vendedores que subían al tren. Empezábamos por darle un caramelito al viajero, pero a los minutos venía ya repartiendo unas papeletitas chicas que se componían de una baraja donde rifaban una botella de vino o una caja de pasteles. Esos viajeros, de por sí, aunque no estaban autorizados para vender los trenes, pero llevaban su billete. Lo único que se le podía achacar es que no, en un tren no se podía vender ni se podía rifar, pero te cogían la vuelta, y si veían al interventor allí en aquella punta, ellos iban para aquel lado. Y si paraba el tren en una estación, se bajaban corriendo y se iban por el otro coche. O sea que el interventor y el vendedor, el rifador, jugaban al gato y el ratón. Parecía que las cosas estaban cambiando. Nos admiten en la ONU y llegaban los primeros embajadores. Nosotros, sin saberlo, comenzamos a despertar interés, o creo más bien curiosidad en el mundo. Un equipo de periodistas de la CBS americana vino a entrevistar a Franco en el Palacio del Pardo. On behalf of the Columbia Broadcasting System, I should like to ask you to tell the American people about the situation here in Spain today. Con mucho gusto, si esto puede ayudar a un mayor conocimiento y amistad entre nuestros dos pueblos. Yo comprendo que es difícil para algunos sectores del pueblo americano, por las características en que se desenvuelve su vida y su sentido democrático, comprender los sucesos políticos que pasan bajo otros meridianos. A España se le presentó el dilema de conservar sus convencionalismos legales y perecer, o salvar a la nación, saltando por encima de ellos. Nuestra generación prefirió esto último, sin que por ello sufriese en detrimento la libertad, que solo... Y otro equipo, pero este de fútbol, la selección española de aquel momento, ganaba a la selección inglesa en el estadio de Maracaná. En Sevilla, como en el resto de España, todo el mundo estuvo al lado del aparato de radio, escuchando a Matías Prat, retransmitiendo aquel partido, y un gol que pasaría a la historia con el nombre de El Gol de Zarra. A partir de ese momento es cuando empezamos a darnos cuenta que en el resto del mundo existíamos.
En el año 50 en España se vivía con tal cúmulo de carencias que Radio Nacional de España, al organizar el equipo técnico y periodístico que habría de llevar a cabo las transmisiones, no se sabe nunca cuántas van a ser en un campeonato, lo mismo puede llegar la eliminación que la continuidad, en este caso fue la continuidad, no tenía dinero para mandar a más de uno y envió a un pobre periodista y comentarista a quien le tocó, es lógico, cantar el gol de Farra. Aquel gol inolvidable que oyeron millones de españoles, las calles estaban desiertas, era la primera vez que se transmitían partidos de fútbol desde el otro lado del Atlántico y la ilusión de los españoles, aficionados o no al fútbol, se vio satisfecha con aquel triunfo sobre Inglaterra. Pues bien, el recuerdo tiene dos puntos culminantes. El haber obtenido en relación con Farra al mejor amigo dentro de mis actividades profesionales, a él y a toda la selección española, incluidos los compañeros de prensa que fueron y además los directivos, y también el observar la inmensa caballerosidad de la selección inglesa que fue a la caseta, se le llamaba entonces, a los vestuarios ahora, a felicitar correctísimamente a la selección de nuestra querida España. Ocupamos en aquel campeonato el cuarto puesto. Todavía ninguna selección nacional en un campeonato del mundo ha conseguido superarlo. Entre las necesidades que queríamos atender figuraba una cosa que estaba en cierta moda en aquella época, los huertos familiares. Y efectivamente pues dimos unos cuantos ejemplos importantes donde había que empujar al trabajador a nuevas vías, nuevos caminos por donde él poder romper el bloqueo a que la vida le había sometido. Y se consiguieron cosas, por lo menos agradables. Entonces los trabajadores teníamos mucha hambre, había mucha hambre. Yo recuerdo que yo iba a trabajar a la aeronáutica y iba llorando desde la calle Torneo que yo vivía hasta la aeronáutica, llorando porque no llevaba almuerzo. Ya no lloraba por la hambre que tenía, sino por la que iba a tener. Teníamos hambre atrasada. Entonces, claro, como se ganaba muy poco, pues ellos decidieron dar esa paga del 18 de julio. Y yo me acuerdo la miseria que había en aquella época, que había un comercio en la calle Sierpe que se llamaba Segarra, que tenía unos zapatos muy feos y muy duros, que hacían una cebadura de espanto. Bueno, pues cuando daban la paga, los trabajadores se ponían en cola para comprar unos zapatos, porque no tenían ni zapatos. Yo me acuerdo también de una paga que dio el ministro Girón de Velasco, pero dio 21 días, y la gente se volvieron loca creyendo que el régimen iba de verdad a hacer algo por las clases humildes. Por la gracia de Dios, así rezaban las monedas, pero en ese año de 1951, quien verdaderamente tenía gracia y algo más, era Rita Hayworth. Vaya escándalo, lo de Gilda. Carlos Colón nos lo cuenta. En la España de cartilla de razonamiento, de bombilla de filamento amarillo, de nacionalcatolicismo, de la sección femenina con pololo, de la feroz represión sexual, de la prohibición, como pasaba en la archidiócesis de Sevilla, del baile, de la famosa ilustración en la que una chica baila con un chico y detrás de ella está el diablo tocándole en el hombro. El estreno de Gilda en 1951 fue una auténtica bomba. De una parte, el universo norteamericano se proponía como el de la liberación sexual, el de la procacidad, el del dominio de la mujer como absoluto objeto de deseo, en una medida en la que era absolutamente impensable en ese momento en España. Y por otra parte, la película se convirtió en objeto de odio por parte de lo nacional católico. Hubo acciones concretas de Acción Católica, precisamente haciendo honor a su nombre, que embadurnaron los carteles, las carteleras de la película, que tachaban de perversa, de diabólica, de inmoral. Hubo desde Palacio Arzobispal y desde púlpito indicaciones
para que no fuera a verse esa película pecaminosa, pero evidentemente, como siempre ha pasado, eso no fue sino la más eficaz publicidad de la película. El público llenó la sala, desgraciadamente, no solo para ver las magníficas imágenes de Vidor, ni para ver la presencia mitológica de Rita Hayworth, cantando a Amado Mío, por ejemplo, el celebérrimo tema musical de la película, sino para adorar al ídolo erótico que mostraba aquello que en aquel momento estaba absolutamente censurado y absolutamente prohibido. Por otra parte, la inmensa sugestión erótica de la película, la compleja relación casi edípica que hay establecida entre el dueño del local y Rita Hayworth, y la sugestión erótica no superada probablemente de la famosa escena del baile y del guante, convirtieron a la película un objeto de culto erótico en una frontera traspasada por el espectador español, sin regreso posible. A partir de ahí ya había que ir más allá. Sevilla solamente era monárquica la noche del 5 de enero, y aquel año de 1951 nuevamente se preparaba la gran fiesta de los niños. Los juguetes por aquel entonces eran de hojalata y de madera, y los muñecos de trapo. Yo, como niño de aquel entonces, también quería un tren eléctrico. Seguramente que muchas niñas soñaban con muñecas con nombre y casi con apellido. Gisela, Mariquita Pérez. A mí me trajeron el tren eléctrico. Todavía no lo acabo de entender. Mi padre era un obrero, pero recuerdo que cuando en casa se montaba el tren, mi padre también jugaba. El 9 de marzo de 1951 moría el general Queipo de Llano. ¡Qué casualidad! En Sevilla tembló la tierra. Un día con mi cámara me encaminé al barrio de Los Remedios para preguntar sobre este hecho en sus domicilios de ese mismo lugar al hijo del general, Gonzalo Queipo, y a María de los Ángeles, hija de Blas Infante, fusilado en la época del general. Me llamó Jiménez Díaz para decirme que el estado de mi padre no daba lugar a esperanza ninguna y que como él tenía noticias de que quería morir en Sevilla, que organizase el traslado y que me lo trajese para acá. Efectivamente, así lo hice y duró aquí en Sevilla 12 o 14 días hasta que murió el día 9 de marzo de 1951. Por cierto que al día siguiente, el día del entierro, hubo un terremoto al mediodía bastante importante. Pues el motivo de que mi padre esté enterrado en la Macarena fue debido a que cooperó de forma bastante activa tanto a la reconstrucción del templo parroquial como a la construcción de la actual basílica. Esta cooperación consistía en que el hermano mayor, el general Bórquez, pues escribía cartas a todos los países del mundo pidiendo, que eran devotos de la Macarena, pidiendo la colaboración de todo el mundo. Y llevaba todos los días a mi padre a firmar cartas que se dirigían indefinidamente a un sitio y a otro. Y entonces, cuando se terminó la basílica, le dijeron que querían enterrarle allí. Sé que murió Queipo de Llano, sabíamos todo el mundo lo que Queipo de Llano había hecho en Sevilla, pero verás tú que sabiendo todo lo que, además ahí está la historia que lo puede decir, pero nosotros no hemos sido nunca una familia que nos hayamos regodeado, ni no. Esa tolerancia, esa cosa que siempre nos inculcaron desde chicos y que él mismo tenía, y por eso nos la inculcó, aunque ya él faltó muy pronto, pero mi madre siguió la forma de ser de él. Pero yo estuve ausente de todo eso. Ha muerto, pues ya muerto, ya está, pero ausente por completo de todo.
En aquel año aparece nuevamente por Sevilla la calor. La subida de las temperaturas provocaba, como es lógico, un gran consumo de barras de hielo y de botijos. Los chiquillos se refrescaban en cualquier fuente y por aquel entonces Sevilla tenía casi playa. El Guadalquivir lo era todo: nadar, el poder refrescarse, las piraguas. Imágenes como las que estamos viendo nos demuestran que era toda una fiesta. No digamos en la playa de María Trifulca, que Nicolás Salas, con su buen hacer, nos lo cuenta. Los orígenes de la playa de María Trifulca pues son de los años 20 y tantos, y es consecuencia de la construcción del canal de Tablada o Corta de Alfonso XIII, que corta por la mitad el río Guadaíra y crea las dos orillas unas pequeñas zonas que con el tiempo se convierten en playa. Esa playa fue la playa de Sevilla durante los años 30, 40, 50 y hasta prácticamente la mitad de los años 60, cuando ya se draga el río y se quita esto. Esta playa tenía una sociología muy especial. Los primeros, diríamos, pobladores pues fueron las prostitutas de la zona del puerto y de la Alameda, y los homosexuales, que tenían en aquellas huertas de alrededor una especie de chozos, de pequeños matos, ventorrillos. Por lo tanto, aquella zona pues era prácticamente prohibida para toda la clase social, la clase media y la burguesía. Iban las criaturas de los barrios, de las barriadas, y se ahogaban como chinches. Raro era el domingo que no había 1, 2 o 3 ahogados de chiquillos de pocos años. Yo estrené Rosa Espinosa en ese maravilloso teatro San Fernando, ya desaparecido, desgraciadamente. Y ese espectáculo me trae muy buenos recuerdos, porque me escribieron temas maravillosos, ese trío, Quintero, León y Quiroga. Algo increíble, hermosísimos números. Un gran espectáculo, con muchos artistas, y cada número era una explosión de aplauso, de piropo. Había momentos que yo tenía que sobreponerme, porque la emoción que tenía tan grande, me salían las lágrimas a borbotones, y tenía que sobreponerme, hacer una fuerza sobrenatural de los éxitos, de las palmas. Resonaban en mi sentido a gloria, algo increíble. Para mí hermosísimo. Ese trío han sido maravillosos, no solamente para mí, para todas mis compañeras. Han escrito temas que pasarán a la historia, temas que faltaré yo, faltarán las que nazcan, y se seguirán cantando porque tiene su principio, su centro y su fin. Juanita, me dijiste que la obra de ese trío, Quintero, León y Quiroga, pasaría a la historia aunque faltaras tú. Tú ya estás en la historia, por tu copla y por tu arte. Debías de estar predestinada para ello, porque naciste en la calle Parra, junto a dos lugares relacionados con la historia de Sevilla. En uno nace Pepe Díaz y en el otro entierran a Queipo de Llano. Bueno, pero eso es otra historia. La tuya también es historia y es mucho más bonita. Sevilla se va al Rocío. Sale ese año por primera vez la Hermandad del Salvador. Y se escriben 2 páginas muy importantes en el libro de la historia del toreo. Toman la alternativa Antonio Ordóñez y Manolo Vázquez. Alberto González Troyano nos habla de Antonio Ordóñez y el propio Manolo Vázquez nos recuerda ese día, quizás el más importante en la historia de un torero. El aficionado a los toros suele ser bastante nostálgico y embellece el tiempo pasado. De todas formas, con respecto a Antonio Ordóñez y a la toma de su alternativa en el año 51, yo creo que deberíamos de tener bastantes motivos de reflexión. Con él surge un torero
al que no es fácil poner un adjetivo, no va a ser un torero de un solo registro. Precisamente luego nos hemos acostumbrado a que un torero tuviera que ser o valiente, o tuviera que ser artista, o tuviera que ser un buen técnico, un torero dominador. Con él precisamente surge una figura que logra darle plenitud a todo lo que podíamos llamar los componentes de la torería. Es un torero clásico, es un torero que al mismo tiempo que recupera la escuela rondeña, pues es un torero alegre, es un hombre que va a triunfar tanto por la fusión que hace de su técnica con su estética. En esta faena de muleta, el matador encadena la serie de los pases naturales con garbo y dominio. La tanda se remata con el broche clásico del pase de pecho. La campana de la catedral tocando. Uy, se le pone a uno delante del toro, se le pone a uno los pelos de punta, vamos. En esos momentos de un silencio de la plaza que está todo el mundo pendiente y se oyen las campanas, tolón, tolón. Desde muy chiquitito y desde muy pequeño, pues mi gran ilusión era tomar la alternativa, poder tomar la alternativa en esta plaza de toros que ahora mismo estoy pisando y en este ruedo tan maravilloso y en esta plaza tan maravillosa. Por lo tanto, esa ilusión y ese anhelo que yo tenía lo vi cumplido el día 6 de octubre de 1951, un día que llegué a tomar la alternativa con un cartel maravilloso de toreros en un 6 de octubre, como ya he dicho, y que posteriormente al día siguiente la confirmé en Madrid con el mismo cartel de toreros, teniendo la mala suerte ese día de que un toro me hiriera y me diera una cornada grave, por lo que tuve que dejar ya de torear en esa temporada. Manolo Vázquez, qué gran torero, qué gran persona. Nunca te olvidaremos. Tú me enseñaste tu Sevilla, tu barrio, San Bernardo, tus rincones de niño, el matadero donde aprendiste a torear y cortaste tu primera oreja. Algún día mostraré ese legado que tú me dejaste, maestro. Eran tiempos de radio. Todo el mundo escuchaba la radio y se inauguraba ese año de 1951 Radio Nacional de España en Sevilla. Lo que más se oía en algunos momentos del día o de la noche era el parte, cuando el resto de las emisoras conectaban con ella para escuchar las noticias. Quizás una de las cosas de aquella radio que más recordamos es la publicidad, canciones que nos trasladan a aquella época. El poder adquisitivo de la época era muy bajo, pero ya comenzaba lo que desembocó en una sociedad de consumo imparable. Comparándolo con el presente, en realidad, en aquella época, todo el mundo se conformaba con poca cosa: una nevera de hielo, una cafetera eléctrica. Los hombres soñaban con un reloj americano y las mujeres con medias de nylon, que se llamaban de cristal y que también venían de América. Estas medias se sujetaban a la pierna con una liga, a la mitad de medio muslo, y a veces se caían. Si una mujer discretamente se la subía, los niños de la época mirábamos de reojo. A estas medias, cuando se les rompía un punto, se producía lo que se llamaban las carreras, y no se tiraban como ahora, sino que se mandaban reparar. Y hablando de medias, las piernas de las mujeres en aquella época provocaban lo inexplicable, sobre todo en unos espectáculos musicales que se llamaban La Revista. Celia Gámez era la reina de la revista. Aquí, en Sevilla, también tuvo mucho éxito este tipo de espectáculos. En aquel año de 1951, en el Teatro Cervantes, se representó con gran éxito La Blanca Doble. Debió de verla medio Sevilla. Se dieron más de 100 representaciones y por motivos que Juanito Navarro me contó, el cardenal Segura llegó a excomulgar a todos los miembros de la compañía. Nos ocurrió que hicimos La Blanca Doble, la revista La Blanca Doble, que le dimos 100 representaciones en el Teatro Cervantes de Sevilla. Fue como un suceso dar 100 representaciones en aquella época, pero también fue como un suceso que el cardenal Segura dijo: vamos a excomulgar a estos muchachos, y nos excomulgó a todos
sin tener nosotros la culpa de nada, porque nosotros estábamos interpretando pues una obra que nos habían dado unos autores, que se llamaba La Blanca Doble. Había una cosa que fue en Navidades, todo Sevilla lo cantaba, ay que tío, que puyazo le ha metido, y entonces en el puyazo se aprovechaba la iglesia para decir que en vez de puyazo Sevilla no decía eso, y por eso vino el excomulgarnos. Entonces nosotros teníamos la cosa de que en Andalucía, La Blanca Doble, salimos de Sevilla con la propaganda de que habíamos dado 100 representaciones a La Blanca Doble en aquella época, y salimos, hicimos Córdoba, Granada, Jerez, Huelva, todo lo que se podía hacer, porque también en aquella época estaba constreñido el que no podías trabajar en las poblaciones de menos de 40.000 habitantes. O sea, las poblaciones que tenían menos de 40.000 habitantes no tenían derecho a ver una compañía de revistas. Pero en cualquier sitio de España, ¿eh? Entonces, en Andalucía, pues había poblaciones que tenían menos de 40.000 habitantes que no podíamos ir. No podíamos ir nada más que a las capitales y a Jerez de la Frontera, que lo recuerdo muy bien. Entonces hicimos ese periplo, hicimos Andalucía y volvimos a Sevilla. Y al volver a Sevilla, el cardenal Segura había prohibido que volviéramos a trabajar allí. Y en Huelva estrenamos nosotros el Gran Turismo y había un número dedicado a Huelva. Había una cosa que ibas a los teatros y casi todos los teatros tenían conectado de la puerta principal una bombilla que se veía en el escenario, se encendía la bombilla. Y entonces sabías que entraba la censura. Era el problema más gordo que teníamos los cómicos en aquella época, porque las revistas que hacíamos eran pues novelas rosas. Una cosita, no podía decir que tu mujer te engañaba, ni que un señor era invertido, ni que era analfabeto, eso no se podía decir. O sea, era una novelita rosa y tenías que hablar, pues fíjate, lo que teníamos que hacer los cómicos en aquella época era morcillar muchísimo. Por eso dicen que los cómicos en aquella época somos los que tenemos más gracia. Pues quizá, porque no podíamos decir ni un taco ni decir nada con doble intención y tenías que hacer gracia. Tú calculas las cosas que teníamos que buscar para que la gente se riera. La Blanca Doble. ¿Qué recuerdos para quienes hayan podido verla? Porque claro, yo en los años 50 era un crío, acababa de hacer la primera comunión. No era la época más propicia para asistir a las revistas, aparte de que ya se ocupaba el párroco de mi pueblo, desde el púlpito y en las clases de catecismo, de decirnos que era un pecado gordísimo el ver cualquier espectáculo de este tipo, de los que llegaban a Loja, que es mi pueblo. Pues yo toda mi infancia la pasé en Loja. Sin embargo, a pesar de esas prohibiciones, de asustarnos con el diablo que nos iba a llevar, pues nosotros nos atraía más aquellas diabólicas, maravillosas mujeres que cada feria o en otras temporadas se presentaban en el pueblo con la compañía de Manolita Chen, la auténtica, el teatro chino de Manolita Chen. Siempre recordaré a Manolita Chen, que se hospedaba en el Hotel Paloma, el hotel más importante del pueblo, y con aquellos trajes de raso, brillantes, verdes, rojos, azules, y además sin mangas, o sea que se le veían los brazos y además con un hermoso escote. Las chicas del conjunto, las artistas de menos categoría, se hospedaban en una tienda de comestibles que se llamaba Casa Felisa, que al mismo tiempo era también hostal. Yo recuerdo que yo deseaba que mi madre me mandase a Casa Felisa a comprar cualquier cosa con tal de poder verlas de cerca, porque cuando yo me colaba en el circo chino, porque yo el circo chino, aún siendo un crío y estando tan prohibido, pues yo conseguía entrar y maravillarme ante aquel colorido, algo que me parecía absolutamente mágico, y aquellas mujeres me parecían de mentira, me parecían que eran como de goma, ¿no?, con aquellos focos de colores que cambiaban. Pues decía que toda mi obsesión era ir a Casa Felisa, y una vez conseguí mirar por el ojo de una cerradura, mirar para ver en el interior de su habitación a alguna de aquellas vedettes, aquellas chicas del conjunto que lo hacían todo,
todo en el escenario, porque primero cantaban en solitario y después ya salían en grupo, en el conjunto. Recuerdo que incluso pues llegué a ver a una rubia, creo que se llamaba Mari Virué, que pertenecía al grupo de las Paquiras, que eran flamencas, pero que iban en el espectáculo de Manolita Chen. Y creo recordar a una jovencísima y extraordinaria, aún antes de tener su éxito de Torre de Arena, Marifé de Triana, que también iba en la compañía de Manolita Chen. Juan de Losa, igual que todos los niños de aquella época, queríamos mirar por el ojo de la cerradura a lo prohibido. Quizás la revista por aquel entonces fue como el Gran Hermano de ahora.